¿Qué onda, papus? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando súper bien. El día de hoy les traigo un resumen bien largo y potente acerca de un anime con una historia bien god, llena de peleas intensas y una animación tan bonita como todas sus waifus, donde conoceremos a Yato, un simpático dios que en sus tiempos libres chambea como inmigrante. Porque sí, señores, hasta un ser omnipotente como él tiene cuentas por pagar. Sin embargo, pronto nos daremos cuenta que dentro de esa amable sonrisa se esconde un oscuro y sangriento pasado. Esto es Noragami, el resumen. Nuestra historia empieza en la época de exámenes, donde vemos a un grupo de estudiantes estresados. Y no es para menos, ya que todos sabemos cómo son los exámenes en Japón. Los alumnos están tan estresados que empiezan a descargar su frustración con una bella chica rubia, criticando desde su ropa hasta la forma en cómo actúa. Pues esta se da cuenta que a las afuera hay un monstruo enorme amenazando la clase. Así que hace lo que todos haríamos en esa situación: pedirle ayuda a Diosito. Pero en vez de aparecer Jesucristo a salvarla, entra en escena un chico de cabello negro y ojos azules llamado Yato, quien lanza una moneda diciendo: tu oración ha sido escuchada fuerte y claro, dando a entender que él es un dios, aunque tenga pinta de vagabundo. Además, junto a él se presenta Tomome, una especie de espíritu que le asiste, que nos da a entender que esa cosa enorme es un Ayakashi, uno más grande que de costumbre. Yato nos explica que la bestia se forma gracias al estrés y al sentimiento negativos que provoca la época de exámenes, así que ya se pueden dar una idea de lo jodido que son los exámenes en Japón. Yato, sin perder tiempo, se lanza al vacío gritando "ven Hanky". Esto hace que a su amiga le aparezca un sello rojo en su mano y se convierte en una especie de cuchilla giratoria, y tras una intensa secuencia, Yato logra derrotar al espíritu maligno de un solo golpe, sellándolo, diciendo muy feliz que este monstruo no era rival para su tesoro sagrado, dándonos a entender que Tomome es una especie de arma espiritual a merced de los dioses, pero que, por alguna razón, esta está hasta los huevos de Yato. Tomome, tras ser liberado y de vuelta a su forma original, al olerse explota contra su maestro, diciendo que Yato tiene las manos sudorosas, diciéndole que después de 3 meses quiere renunciar a su cargo como instrumento sagrado. Ese breve periodo fue suficiente para agobiarla por completo, y entre gritos y lágrimas le dice que ya no puede seguir viviendo como una vagabunda con un dios de pacotilla que ni siquiera tiene un santuario. Ouch, eso tuvo que doler. Yato no sabe por qué llora, si el ofendido es él, pero como no para de hacerlo, accede a su petición y la libera, diciéndole como buen jefe explotador que para la siguiente al menos avise con un mes de anticipación antes de renunciar. Tomome, al sentir que perdió el sello que los unía, se siente más tranquila, tanto que le agradece por nada y llamándolo de forma literal desempleado con un chándal mugroso que juega a ser Dios, para luego irse feliz y cantando. Empezamos fuerte, gente. Tras esa terrible funa, por supuesto Yato termina enojado y deprimido, al haberse quedado sin tesoro sagrado. Sin embargo, se dispone a seguir chambeando, dejando su número grafiteado en un parque, porque resulta que nuestro prota se gana la vida haciendo recados, a modo de darse a conocer como Dios. La cagada es que le pagan con moneditas de 5 yenes, y con ese sueldo no le alcanza ni para una empanada, mucho menos para un santuario, siendo este uno de sus mayores deseos. En ese preciso momento, a Yato le llega una chamba, cuando suena su teléfono, recibiendo la noticia de que Ue, un gatito, ha desaparecido. Mientras tanto, Yato está llamando a Ue por todos lados como loco. En ese lugar, conocemos a Hiyori, una bella chica que andaba de lo más tranqui conversando con sus amigas mientras veía la MMA. En ese instante, Hiyori va a pasar a Yato y los dos se quedan mirándose fijamente. Sin embargo, Yato grita y sorprende a la chica, pero en realidad está gritando porque ha encontrado al Michi en medio de la carretera. Yato corre para atraparlo, estando a nada de ser atropellado por un camión. Así que, en un acto heroico, Hiyori lo empuja para salvarle la vida y regañarlo por no mirar a ambos lados antes de cruzar. Lo irónico del asunto es que el cuerpo de Hiyori se encontraba inerte tirado en la carretera. Por supuesto, esta no sabe cómo reaccionar cuando de pronto todo se vuelve oscuro. Posteriormente, Hiyori se despierta en el hospital sin piernas. Nah, mentira, es broma. Por fortuna, esta logra sobrevivir gracias a su padre, que es médico y dueño de un hospital. Hiyori, rodeada por sus familiares y amigos, pregunta por el chico de chándal que estaba allí, y todos le comentan que se debió haber dado un buen golpe porque no había nadie por ahí, lo que da a entender que Hiyori de alguna manera es capaz de ver a espíritus y deidades. Ya en la noche en el hospital se dejan ver una especie de ojos espectrales mientras suenan lamentos de ultratumba. Sí, un hospital bien bonito. Ella se levanta confundida sin saber qué está sucediendo mientras sigue escuchando esas misteriosas voces, y si eso por sí solo no fuera suficientemente aterrador, de repente ve a Yato bajo sus sábanas con una mirada perturbadora, quien le pregunta si puede escuchar las voces del otro lado. Hiyori, al verlo, casi le da un jodido infarto. Y es que, no mames, ¿cómo vas a aparecer así? Yato, en cambio, solo le agradece por salvarle la vida, señalando que es la primera humana que lo ha hecho. Hiyori le pregunta quién es, a lo que él responde: soy un dios. Ella no le cree y llama a la policía. ¿Y cómo culparla? Él le explica que su nombre de deidad es Yatogami, pero ella sigue sin creerle, afirmando que nunca había oído ese nombre en su vida. Sus palabras lastiman a Yato, quien le dice que algún día su nombre será conocido
y la gente se inclinará y orará por él. Tras esa breve charla y el microinfarto de Hiyori, Yato se despide explicando que solo vino para asegurarse de que ella estuviera bien. Días después, vemos como Hiyori está recuperada de su accidente y ya en la escuela empieza a sentir unos extraños mareos. Pero como si fuese la prota de una peli de terror, decide no darle importancia. Tras salir de la escuela, Hiyori y sus amigos ven al póster de un gato desaparecido. La chica le dice a sus compas que se vayan sin ella y de esta manera comienza a buscar a Ue, con la esperanza de volver a ver a Yato, cuando de pronto sufre otro mareo y empieza a sentir un extraño olor. Al anochecer, Yato se dispone a buscar al gato sintiendo un muy mal presentimiento. De pronto, escucha el bufido de un gato, siendo nada más y nada menos que Ue, quien se había estado sintiendo amenazado por la presencia de un grupo de ayakashis menores que solo querían cenar. Yato logra esquivarlos llevando al gatito consigo, pero las cosas se ponen complicadas cuando los espectros se unen en una especie de sapo viscoso. Yato intenta entrar en la ofensiva haciéndolo caer, pero cuando estaba por dar el golpe de gracia se percata que, oh sorpresa, no tiene instrumento divino. Por fortuna, Hiyori lo salva, pudiendo hacerle una buena patada al sapo tras imitar una técnica de MMA, pero Yato la toma y escapa. En ese momento, cuando ella le pide una explicación, nota que le sale una cola. Yato le explica que su alma se salió de su cuerpo, que está por ahí guindado en una cerca. Hiyori se asusta creyendo que se murió, a lo que el prota le explica que su cuerpo está dormido, y en ese momento ella siente una vibración y regresa a su cuerpo. Mientras tanto, en la casa de los dueños del gatito suena el timbre, un niño abre la puerta y se da cuenta que el gato está allí, agradeciéndole a Yato por cumplir su deseo. En el camino, Hiyori despierta y se da cuenta que está encima de Yato, no comprende lo que está sucediendo y Yato le explica que los humanos existen en la frontera mortal, mientras que los espíritus residen en la frontera astral. Estando ahora Hiyori atrapada entre ambos mundos, siendo una humana al mismo tiempo que una Ayakashi. Ella le pide ayuda y Yato le dice que debe darle dinero ya que los dioses piden una ofrenda como una moneda de 5 yenes. Hiyori busca y encuentra una y Yato le comenta que ahora están unidos por el destino. Pasa el tiempo y Hiyori se percata que ha tenido cambios en su cuerpo y todo esto empezó el día que conoció a Yato, pudiendo incluso moverse y hacer cositas estando en su forma espectral, pero como consecuencia se mantiene en un estado perpetuo de somnolencia. Además, ahora es capaz de ver a Ayakashis con mayor facilidad, cuando de pronto Hiyori se queda dormida de repente en la clase de deportes y las pobres amigas tienen que llevarla a rastras creyendo que la tipa se trasnocha viendo MMA. Mientras tanto, su espectro disfruta saltando y haciendo parkour, logrando encontrarse con otro Ayakashi returbio, lo que la hace recordar las palabras de Yato, que muy amablemente nos revela que estos habitantes del más allá pueden encontrarse en todos lados, desde el cielo hasta en las sombras. Es más, muy probable tengas unos en tu hombro o detrás de ti, y solo pueden ser vistos por niños, animales e individuos que viven en la frontera mortal y astral, como dioses e híbridos como Hiyori. Y hablando de dioses, tras recuperar su cuerpo, Hiyori se da cuenta que Yato no se ha puesto en contacto con ella, así que decide llamarle y preguntarlo por qué no la ha vuelto humana. Nuestro prota solo le responde que pronto se pondrá en ello, mientras este está en el tren tratando de hacerse publicidad con un marcador, porque la chamba va primero, gente. Esto a Hiyori le parece raro y duda si él realmente es un dios, pero en eso aparece nuestro querido Yato asustándola. En serio, si sigue así un día de estos, la va a llevar al más allá de verdad. Mientras ella hablaba tranquilamente con Yato, escucha como una pareja empieza a llamarle esquizofrénica por andar hablando sola, dándose cuenta que ella es la única capaz de ver a nuestro prota, así que le pregunta en qué se diferencia él de un Ayakashi. Yato le explica que técnicamente él es de la frontera astral, siendo un dios de la guerra nacido de un deseo. Además, le revela a Hiyori que su existencia actual es parecida a la de un Ayakashi. Literalmente, vive quedándose dormida de la forma aleatoria, siendo esto un grave problema, pues Yato le explica que cada vez que se desmaya corre un grave peligro, puesto que los Ayakashis intentarán corromper y poseer su cuerpo. La chica obviamente se queda con la poker face porque no jodas. Entonces, si sabe eso, mejor que cumpla su palabra. Yato reafirma su promesa y le muestra una botella con todas sus monedas de 5 yenes, diciéndole que está ahorrando para hacer un gran santuario, explicando que no puede hacer nada hasta encontrar un instrumento divino. La charla culmina cuando a Yato le llega una nueva chamba. Mientras nuestro prota limpiaba un baño mojoso a cambio de una cerveza, sí, así de jodido está, Hiyori intenta ayudarlo buscando un espíritu que quiera hacer su tesoro. Así comienza con su búsqueda hablando con un pez hasta con un calamar, pero nadie acepta. En eso nota un lugar lleno de espectros, por lo que decide acercarse con la esperanza de conseguir un buen prospecto que quiera chambear con el inútil y mal bañado de Yato. Por otro lado, nuestro prota, tras terminar de josear, decide dormir en un santuario de un dios llamado Tenjin, cuando de pronto recibe una llamada de Hiyori, quien muy contenta le dice que consiguió su tan anhelado tesoro sagrado. Este sin dudar aparece solo para darse cuenta que su increíble prospecto es un jodido monstruo horrible. Por supuesto, a nuestra
nuestra pareja le toca salir corriendo, pero en medio de la huida Hiyori le dice que dejó su cuerpo tirado por allí, a lo que Yato le responde con un bello y muy amable "la madre que te parió", cuando de pronto esta es atacada por el monstruo, pero Yato la toma por la cola y resulta herido en el proceso, aunque logran escapar. Una vez en un rincón, Hiyori se da cuenta de la herida de Yato y él le pide que no lo toque, ya que es una infección que se propaga. Le explica que deben realizar una exorcización, ya que de lo contrario podría matarlo, y le advierte que si le cortan la cola, morirá. Así que la insta a tener más cuidado. De repente el mismo monstruo reaparece y ambos huyen. En ese momento Yato encuentra un espíritu de un adolescente y realiza un rito especial. Le dice que no tiene lugar en este mundo ni un hogar al cual regresar y le concede su bendición, otorgándole un nombre y una meta, ser su siervo y tesoro sagrado, llamándolo Seki. El adolescente se transforma en una espada legendaria y con un solo golpe mata al monstruo que lo perseguía. Hiyori queda sorprendida al presenciar la escena, llorando por el estrés, porque no mames, casi se la comen. Posteriormente, mientras Yato purifica sus heridas, Hiyori regresa a su cuerpo, viendo cómo se aplicaba agua bendita en la herida para evitar la infección. Yato le dice a la espada que vuelva a su forma normal, y esta se transforma en un chico rubio llamado Yukine, Yuki para los panas. Yato se presenta como su maestro y explica que lo trajo a este mundo para que le sirva como su tesoro sagrado y lo acompañe hasta el final. Yato le ofrece su chaqueta, pero Yuki no acepta porque no mames, estaba toda sudada y con olor a ovo. Así que Hiyori le ofrece la suya, la cual acepta gustosamente, dejando en ridículo a Yato. Y seamos sinceros, ¿cómo culparlo? Al otro día vemos como Yuki se encuentra agachado viendo una sardina en un plato y no sabe qué significa. Yato le explica que como tenía hambre, le dio su almuerzo. Nah, estos cabrones viven en la más absoluta miseria. Qué terrible. Además le revela que de ahora en adelante será su tesoro sagrado, diciéndole que las órdenes de su maestro, es decir, de él, son absolutas. Pero un gato aprovecha y le roba la sardina a Yuki. Bueno, se jodió. Yuki todavía no entiende qué significa ser un tesoro sagrado y Yato intenta explicarle mejor, pero se encuentra peleando con el gato que le quita la sardina. Yuki realmente no se imaginaba que la vida de un dios fuese dormir en la esquina de algún viejo santuario para no llamar la atención y revisar los basureros para cubrir las necesidades básicas como si fuera un jodido vagabundo. Tras ello, nuestros panas se van a un café, obviamente invita a la chica, y aquí nos damos cuenta que Yuki y Yato no son precisamente invisibles, sino que difíciles de notar, al ver cómo la camarera después de rato pudo verlos sentados junto a Hiyori. Además, pueden ser vistos por las personas, pero rápidamente son olvidados con el tiempo. Hiyori, tras ver al prota comer como muerto de hambre y escapar al ver la factura, aprovecha ese tiempo a solas para preguntarle a Yuki qué hacía antes de convertirse en el tesoro sagrado de Yato. El niño, visiblemente impresionado, le explica que no recuerda nada de su vida anterior. Lo único que recuerda es haber estado muerto, para posteriormente encontrarse en la mano de Yato, así que no sabe qué esperar a partir de ahora. En ese momento llega el mismo gato que le había robado la sardina y le saluda amablemente. Hiyori, al ver ese gesto, se acerca y le comenta que a ella también le gustan los gatos. Sin embargo, Yuki nota el escote de la camisa de Hiyori y se sonroja, causando un fuerte dolor a Yato. Este último le explica que tesoro y Dios comparten cuerpo y mente. Dicho en español, Yato siente y sufre cada vez que el pajero de Yuki piensa en cochinadas, algo normal cuando hablamos de un adolescente. Pobre Yato, se nos va a morir. En ese momento suena el teléfono de Yato, lo que quiere decir que le toca chambear. Hiyori intenta atraparlo para que se acuerde de su solicitud, pero el prota desaparece haciendo que ésta caiga al suelo y su alma vaya con ellos. Sin embargo, sin darse cuenta, se encuentran en un templo rodeado de una espesa neblina, y varios monjes aparecen. Yato se coloca a la defensiva, consciente de que ha caído en una trampa. Mientras tanto, una voz profunda comienza a recitar un poema. Hiyori queda hipnotizada por su voz y recuerda el poema, identificándolo como la voz del dios del conocimiento, Tenjin. Tanto Yukine como Hiyori se arrodillan ante él debido a su imponente presencia. Tenjin queda impresionado de que espíritus tan pequeños conozcan un fragmento de un clásico dorado. Yukine no puede creer el aura divina que emana Tenjin, mientras que Hiyori se da cuenta que Tenjin no se parece en nada a Yato. Pobre Yato, ya el pobre me da lástima, vivo enfunándolo. Este dios le pregunta a Yato quién es el joven que lo acompaña, y este, como puede, le dice que es su tesoro sagrado. Tenjin se dirige a Yuki y le pregunta si ha sido recientemente convertido en un tesoro sagrado, y le aclara que como tal no tiene que arrodillarse. Luego el dios llama a Suyu, una chica castaña con ojos morados. Ella entra en escena y explica que por más rancio que sea su maestro, es vergonzoso inclinarse ante otro dios en presencia del que sirve. Hiyori queda impresionada al ver que Tenjin tiene muchas doncellas y cada una de ellas se presentan como sus instrumentos divinos. Y como dicen mis panas los españoles, Yuki y Hiyori quedan flipando en colores al sentir que están en la presencia de un dios, lo que ofende enormemente a nuestro prota, porque bueno, él también es un verdadero dios. Tenjin nos cuenta que anda bien ocupado debido a la temporada de exámenes, así que le pide a
Yato que se haga cargo de unos Ayakashis por él. Sería casi como el cobro de un arriendo, porque como ya sabemos, nuestra vagabunda divinidad duerme en uno de sus templos. Inclusive Tenjin le ofrece unirse a su grupo Tenma, pero él sabe que preferiría que este tuviera su propio santuario. En eso este dios saca un billete y le comenta que es lo único que tiene que sí le puede dar a cambio. Joder, este cabrón no para de humillar a nuestro diosito. En ese momento Hiyori ve que incluso en el mundo de los dioses existe el clasismo, así que Tenjin le pide a uno de sus instrumentos llamado Mayu que le muestre el camino. Yato al toque se da cuenta que es nada más y nada menos que Tomone, su antiguo instrumento divino que cambió su nombre al unirse a Tenjin. Esta misma le explica a los amigos del prota que ella antes era un instrumento divino de Yato, lo que hace que estos empiecen a hacerle preguntas con respecto a su experiencia con nuestro prota, siendo este el momento perfecto para volver a funar a Yato. Un par de insultos después, Mayu y nuestros panas se encuentran en unas vías de tren, donde el antiguo tesoro de Yato les empieza a hablar de Ayakashis que utilizan las inseguridades de las personas para animarlas a acabar con sus vidas en su lugar. Hiyori le pregunta a Mayu si solo tienen que derrotar a las Ayakashis que poseen a las personas, pero Yato los interrumpe de la forma más fría y edgy posible, diciendo que si la gente se quiere morir, déjalos morir. Mayu no puede soportarlo y lo llama basura, mientras Hiyori le comenta que esas no son palabras que esperaría de un dios como él. Yato explica que si un alma está dispuesta a suicidarse, eso significa que está poseída y ni siquiera puede convertirse en un instrumento divino. Le dice además que no importa si están vivos o muertos, para ellos no hay salvación. Hiyori enfadada le pregunta cómo puede decir eso siendo un dios, pero los dos se quedan mirándose fijamente hasta que Hiyori se va del lugar molesta. Yato también se va, pero Mayu lo detiene diciendo que Tenjin ya ha pagado por adelantado. Es entonces que Yato le dice a Yuki que este será su primer trabajo. Yuki le pregunta que qué tiene que hacer, y Yato le explica que debe transformarse en un instrumento divino y volver a ser humano cuando le diga su nombre, y que por ahora eso es todo lo que debe hacer. No obstante, Hiyori ataca a un Ayakashi que se encuentra en el hombro de un muchacho, cuando de pronto, sin darse cuenta, salen más Ayakashis de la estación de trenes. Los espectros se las arreglan para atrapar y tirar a Hiyori a las vías del tren, y cuando estaba por pasar lo peor, Yato entra en escena para salvarla y cortar a los monstruos por la mitad. En este momento aparece el verdadero Ayakashi responsable de todos los suicidios. Yato se enfrenta a él, pudiendo derrotarlo y sellarlo, salvando la vida de un pobre estudiante que estuvo a punto de caer en sus sucias manos. Nunca mejor dicho. Después de haber terminado el trabajo, Mayu le agradece a Yato y se marcha. Hiyori le recuerda las palabras que dijo anteriormente y supone que después de todo, él ayuda. Sin embargo, Yato explica que no se trata solo de eso, sino que se niega a dejar morir a alguien si puede evitarlo, especialmente delante de jóvenes como ellos. Hiyori no entiende a qué se refiere, pero Yato continúa explicando que las personas deberían estar más agradecidas por estar vivas. Hiyori recuerda las palabras de Yato, lo que la lleva a pensar que todos los instrumentos divinos eran personas que querían vivir. Por lo tanto, ver a otras personas desperdiciar sus vidas delante de ellos es algo que Yato no puede soportar, y esto hace que la chica comience a llorar. Yato se preocupa y Hiyori le dice que es por la emoción. Él le dice que no se frote los ojos y que respire hondo, casi gritando. Tras esta bonita escena, nuestros panas se van al templo a descansar, donde Yato felicita a Yuki por su primera chamba, dándole una chaqueta para que no se muera del frío. Aunque bueno, ya está muerto. Pero ustedes entendieron. Esta vez nos encontramos a Hiyori llevándole comida a Yato y a Yuki, pero no los esperaba ver con tanta hambre. Ella le comenta que cuando le ayudará con su problema, ya que pagó por sus servicios, pero este le dice que pronto. Pese a la insistencia, Yato decide levantarse y decirle que nadie se interpondrá en sus sueños y le muestra lo que compró con el dinero ahorrado. Una vasija común y varias baratijas para ayudarlo con su suerte. Pero sus amigos no están de acuerdo y Yuki le lanza una vasija a Hiyori y esta la rompe de un solo golpe. Luego de la muerte de la pobre vasija de Yato, conocemos a Kofuki, la diosa de la pobreza y novia de Yato, o al menos así se presenta. Mientras están bien juntitos y abrazaditos, Yato le pide plata a Kofuku para alimentar a su nuevo instrumento, ya que ni siquiera tiene suficiente para proporcionarle una vivienda digna. Hermano, ¿cómo es posible que la diosa de la pobreza tenga más plata que tú? Terrible. Yukine no puede creer cómo Yato prácticamente tiene de Sugar Mami a la diosa de la pobreza, cuando de pronto aparece Kuro, el instrumento divino de Kofuku, un tipo que parece no llevarse bien con Yato. Sin embargo, Kofuku aprovecha un descuido de Yato para decirle a nuestros panas que deben tener cuidado con él, ya que ella se enteró de su existencia por rumores desagradables, alegando que a pesar de que parezca un otaku, es un dios temible. Pero cuando estaban por ahondar más en ese oscuro pasado, llega Yato diciendo que es hora de chambear. Posteriormente, Yato cae encima de una persona que hacía el intento de suicidarse en un último piso. El desgraciado de Yato aprovecha su mal momento en medio de la caída para promocionar sus servicios entregándole una tarjetita, ganándose un buen golpe de Hiyori. Lo más chistoso de todo es que el tipo le sigue la corriente e intercambia tarjetas con Yato. De esta manera sabemos que se llama Urasawa y que se quiere desvivir porque la empresa donde trabajaba quebró, y desde ese entonces su vida se fue a pique, nunca mejor dicho. Yato le pide que le cuente cómo pasó todo y así nuestro pana procede a contar su triste verdad, mientras que Hiyori se quedaba con cara de what the fuck, primero sálvalo, no ves que está a punto de volverse mierda.
a lo que Urasawa le comenta que todo comenzó en el invierno pasado, cuando se encontró con una misteriosa chica y por alguna razón no podía quitar sus ojos de ella. Sí, para el flashback, Galvan está usando la cara de Hiyori solo por los loles. Este pensó que se había extraviado y le ofreció ir a donde la policía, pero su estómago rugió. Así que nuestro caballero le ofreció llevarla a un restaurante, pero la joven y extraña mujer le dijo que no tenía permitido comer ni salir, pero a veces ella se escapaba para comer pasta un rato en el centro. En ese momento Urasawa se dio cuenta de que la chica había estado en un lugar muy estricto, casi como un pájaro en una jaula. Ese le ofreció la mano y le preguntó a dónde quería ir, ya que necesitaba un cambio de ambiente. Pero antes de terminar su historia, Yato empieza a llamar a la policía, diciendo que estaba al frente de un violín. Pero nuestro pana le asegura que su relación era completamente pura y presuntamente duradera. Espera, ¿no había un anime con esa misma trama? Después de conocer a esa joven, comenzó la decadencia que lo llevó hasta ese último piso. Ya no tenía casi dinero, él no quería ser una carga para ella, así que sin pensarlo, tomó la decisión. Sin embargo, hay algo en esta historia que no cuadra para Yato, por lo que le pregunta si tiene una foto. El hombre se la muestra y descubren que es Kofuku. Sí, el chiste se cuenta solo. Por fortuna, Yato logra convencer a Urasawa de que olvida a Kofuku mostrándole una foto de ella abrazando a Kuro. Esto al señor le cae como un balde de agua fría, y para terminarla de cagar, Yato revela que Kofuku es mucho mayor de lo que aparenta, tanto que podría ser su mamá o abuela. Y si eso no fuese suficiente, le grita diciendo que alguien que comete suicidio no está hecho para el amor. En eso le pide a Yuki que se transforme en la espada para cortar los vínculos, literalmente. Yato le pregunta al señor si le quiere decir algo a Kofuku antes de hacerlo, y este solo responde que tenga una vida plena y feliz. De esta manera, nuestro prota corta sus vínculos de un tajo, salvándolo de la caída mortal. Posteriormente va donde Kofuku, quien le dice que bueno, ella solo quería divertirse un poco, por eso se escapó un momento del yugo de Kuro para ir al centro. A lo que Kuro le reclama por supuesto, pues ella es capaz de esparcir desastres por donde va. Pero bueno, lo importante es que todo salió bien, eso creo. Cuando se van a despedir, Hiyori le pregunta a Kofuku si lo que dijo antes de Yato era una broma. La diosa cambia de semblante y muy seriamente le dice que anteriormente el prota mató su instrumento divino, siendo los asquerosos rumores que lo dieron a conocer, puesto que él es el dios de la guerra y también asesina personas. Esta no puede creerlo, pero Kuro le explica que todo esto sucedió en una antigua y bestial época, donde las únicas dos opciones eran asesinar o ser asesinado. Tremendo plot twist, gente. Además, nos explican que los dioses existen a través de los deseos de las personas, algo que el mismo Yato nos había mencionado al principio. De esta forma, los dioses distinguidos reciben adoración constante y satisfacen los deseos de las personas, mientras que los dioses oscuros ni siquiera pueden permanecer en la memoria de la gente. Por lo tanto, hacen lo que sea necesario para no ser olvidados, cumpliendo todos los deseos sin importar de qué se trate. Más tarde, en el camino de regreso a casa, Yato le habla a Hiyori sobre su tiempo con Kofuku. Ella le pregunta que por qué la llevó allí en primer lugar y él simplemente la abraza y le dice que si algo le sucede a él, vaya con ellos de inmediato. Sin embargo, ella solo puede pensar en lo bien que huele. Mientras tanto, Yuki lanza piedras en el lago, pensando en las palabras de Yato. De repente aparece una niña con varios sellos, lo que lo preocupa. Ella simplemente le dice que tiene lindos ojos, Yato la intersecta y le pregunta quién es, llamándola Nora. Ella le dice que la llame por su verdadero nombre, ese nombre que él mismo le dio. Hiyori le pregunta si también es un instrumento divino, pero la chica solo responde que estará esperando a que él diga su nombre. Y así como vino, desapareció, dejándolos a los tres en el parque. Después de esto, Yato elogia a Yuki por su buen trabajo la vez pasada y le dice que esta vez le enseñará algo nuevo. Yuki responde diciendo que con un simple cumplido es suficiente, pero Yato le pide que junte sus dedos en línea recta y luego intente dibujar una línea recta entre él y el Ayakashi. Yuki lo intenta y logra hacerlo a la perfección. Hiyori no puede creerlo, además señala que él no puede crear esa línea ya que solo los instrumentos divinos tienen esa capacidad, e incluso los dioses no pueden realizar tal hazaña. Esto lleva a Yato a pensar que Yuki es una persona muy especial, pero también lo hace recordar su extraño encuentro con Nora. Hiyori le pregunta a Yato si Nora, la chica que vieron, es un instrumento divino. Este solo responde que es una amiga especial. Hiyori ese mismo día decide llevarse a Yuki con ella al ver que el pobre está en situación de calle por culpa de Yato. Al llegar a la casa de la prota, Yuki nota que es inmensa y le pregunta por sus padres. Hiyori le explica que parece que llegarán tarde. Tras ello le muestra su nueva habitación que antiguamente le pertenecía a su hermano mayor. Tras haber acomodado al niño, recibe la inesperada visita de Yato, quien como buen muerto de hambre empieza a robarle un montón de comida. Hiyori muy molesta le pregunta que qué hace en su casa. Yato, aparte de robarle comida, le advierte que Yukine está en peligro en su casa, a sabiendas que el templo está protegido por una barrera que aleja a los Ayakashi, revelando además que el niño le tiene miedo a la oscuridad. Mientras tanto, Yukine toma un baño y piensa en que hará Yato si no vuelve con él. Utilizaría a esa extraña chica llamada Nora, y si lo hace, ¿qué pasaría con él? Ya en la noche, Hiyori se despierta recibiendo la visita de Yukine, quien explica que su papá le apagó la luz del cuarto, así que Hiyori lo invita a dormir prendiendo
prendiendo una lamparita para que no se asuste el pobre. Yuki intenta tocar los pechos de Hiyori, pero es detenido por Yato, quien siente las puñaladas en su espalda. Pero Yuki utiliza ese momento para reclamarle a su maestro el haberlo ocultado que tenía otro instrumento divino, casi mostrándose celoso, haciendo su relación cada vez más distante. Al día siguiente vemos a Hiyori de compras con Yuki, donde el niño intenta robar una patineta, alegando que como nadie puede verlo, él puede hacer lo que quiera. Hiyori en respuesta evita que Yuki se la robe y como buen adolescente, este se larga enojado. Tras ello, en el parque de juegos de la tienda, Yato aparece y le comenta a Hiyori que al estar conectado con Yuki pudo sentir lo que estuvo a punto de hacer. Hiyori le pregunta si Yuki sintió lo mismo cuando él entró a su casa y robó su comida, pero nuestro prota le explica que no, ya que el dolor, producto de su conexión, es unidireccional, es decir, solo los dioses pueden sentir los pecados y tentaciones de sus instrumentos, mientras que los dioses pueden hacer lo que quieran, incluyendo lastimar a alguien o tomar una vida. Por otro lado, mientras Yuki se queda pensando si Hiyori estará molesta con él, se da cuenta que es muy tarde y se va corriendo antes de que oscurezca. Sin embargo, se detiene al escuchar a una niña que también le tiene miedo a la oscuridad. La niña le pregunta si puede verla y Yuki no sabe cómo actuar, ya que sabe que ella está muerta. La niña le pide que se quede con ella hasta las 6 cuando llega su mamá, y él acepta. La niña le pide disculpas porque su mamá se ha retrasado, pero luego las luces empiezan a fallar y la niña le comenta que cuando su mamá venga también subirá al auto para que no tenga miedo. Sin embargo, Yuki le dice que no cree que venga. La niña se levanta y se va llorando, hasta que escucha a los Ayakashis hablándole y diciéndole que su mamá está allí. Hiyori llega y le dice a Yuki que use lo que Yato le enseñó, así que él agarra a la niña y crea una línea para protegerla. Sin embargo, la niña es poseída por el Ayakashi. Cuando la niña termina de transformarse en un Ayakashi, todas las luces se apagan y tanto Yuki como Hiyori están en peligro. Yato llega y lo salva, pero Yuki le pide que salve a la niña. En ese momento Yato le comenta que la única manera de liberar el alma de un espíritu poseído es destruyéndolo. Envuelto en la culpa, Yuki corta el espíritu del Ayakashi, lo que afecta directamente a Yato, que no puede sostener la espada. Mientras todo este dramón sucedía, conocemos en cuerpo y alma a Bishamon, una hermosa rubia que resulta ser la diosa de la guerra, cuyo baño termal es interrumpido por la noticia de que Yato ha sido visto luciendo un nuevo instrumento divino, algo que sin lugar a dudas le interesa. Al día siguiente, Yukine escucha a Hiyori invitándoles unas galletas, pero como él no responde, ella se las deja en la puerta. Cuando las encuentra y abre el plato, se da cuenta que contiene un ojo de un Ayakashi, lo que lo perturba y hace salir corriendo de la casa de Hiyori. Luego llega al centro comercial y recuerda lo que pasó la noche anterior, comenzando a pensar en robar la patineta. En ese momento, Yato siente una punzada de dolor porque sabe lo que está pensando Yukine. Mientras tanto, Hiyori busca a Yukine y se da cuenta que Yato tampoco lo ha buscado. Ella sabe que Yukine está deprimido y para ella esto es natural. En el camino se encuentra con sus amigas y les pregunta si ya estudiaron para los exámenes, ya que ella se quedó dormida durante las clases. Hiyori les explica que está estudiando en su casa y que no reprobará. También les pregunta si han visto a un chico rubio con abrigo, lo que lleva a pensar a sus amigas que es su novio y que está en una relación ilícita debido a la diferencia de edad. Hiyori les explica que no es así y después de algunas reclamaciones se despide de ellas. Ella quisiera algún día presentarles a Yato y Yukine. Hiyori sale corriendo en busca de Yukine mientras él anda en patineta por la calle. Yato le pone el pie haciendo que Yukine esté a punto de caerse. Cuando están a punto de discutir, se dan cuenta de que Yato es quien lo detiene. Yato le pregunta de dónde sacó la patineta y Yukine le explica que Hiyori se la compró. Yato duda si Yukine está diciendo la verdad, pero en ese momento llega Hiyori, quien finalmente confirma que es cierto. Y cuando creíamos que la cosa no podía estar más tensa, aparece Bishamon montada en un tigre, queriendo atacar a Yato, a quien se refiere como el dios de la calamidad. Nuestro prota nos revela que Bishamon le guarda un profundo rencor debido a su oscuro pasado, revelando que la waifu es una diosa mucho más poderosa que él, teniendo una vestimenta repleta de instrumentos divinos y un temple de acero, que le permitirá acabar con ellos sin titubear. En pocas palabras, Bishamon es una mujer así bien poderosa y regia, toda una bichota como a mí me gustan. Mientras que Hiyori le pide ayuda a Kofuku y Kuro, al recordar las palabras del prota, de llamarlos en caso de extrema necesidad. En ese momento, Kofuku nos suelta un poco de lore, pues se recuerdan que Yato en su momento edgy asesinó a un instrumento divino, pues bueno, era de Bishamon, siendo esta la razón de su profundo rencor hacia él. Mientras tanto, en el bosque, Yuki le pregunta a Yato la razón de que acabase con la vida del tesoro sagrado de Bishamon. Él responde que lo hizo porque quiso. La frialdad de su respuesta incrementa aún más las inseguridades de Yuki, quien cree que el prota fácilmente lo podría desechar el día que no lo necesite, a sabiendo de que todavía tiene a Nora. Yato sufre por los malos pensamientos de Yuki y este le pide que se calme. Yuki le dice que él también tiene miedo, ya que le sudan las manos 5 veces más de lo normal
mal y comienzan una pelea. No obstante, cuando Bishamon aparece para acabar con Yato, este le cuestiona que destruyó la vida de los árboles solo para capturarle. Ella afirma que está justificado dejar la moral a un lado, ya que debe acabar con el mal. Cuando va a comenzar la batalla, llega Kofuku utilizando sus instrumentos divinos para separarlos, abriendo un hoyo por el que espíritus malignos salen, trayendo desgracias y mala suerte. Bishamon llama a Kuraha, el león, y este le muerde a Yato en el cuello. En eso aparece Nora usando un extraño poder que evita que se mueva. Yato aprovecha la oportunidad para herirlo en la cara. Bishamon llama a Kazuma para curarlo. Él y su otro instrumento divino le impiden a su dueña seguir adelante, ya que si continúa con la pelea, terminará siendo corrompida. Bishamon le dice a Yato que le perdonará la vida por esta vez, en consideración de Kofuku, pero le advierte que no se haga más impuro. Bishamon se da cuenta de la herida en el cuello del dios y Kazuma, fuera de la vista de su maestra, se despide con una reverencia. Hiyori no puede creerlo y Kuro le grita que deben irse. Al anochecer en la casa de Hiyori, Yukine es capaz de sanar completamente sus heridas, por lo que Yato sigue pensando que lo ideal es volver a estar juntos. En ese momento Nora aparece y le dice a Yato que ella puede usarla cuando quiera, insinuando que es el momento para reemplazar a Yukine. Bishamon sigue con su idea de eliminar a Yato, que pese a estar en un estado horrible, fue capaz de sobrevivir. En eso, esta le pide a Kazuma que aparezca y que le dé un informe del hoyo de la calamidad creado por Kofuku y la localización de Yato. Ante la insistencia de que debería dejar eso a un lado por el momento, ella decide resolver el problema más prioritario primero. No obstante, en la casa de Hiyori, esta le lleva el desayuno a Yuki y al abrir la puerta nota a Yato acostado. Este le dice a Yuki que escapó y que de seguro está con Tenji. Esto lo preocupa a Hiyori y le reclama a Yato, quien se muestra totalmente despreocupado. Hiyori va al santuario de Tenji y lo ve y le pregunta si no ha visto a Yuki. Este le dice que lo vio en la mañana pidiéndole que le permitiera trabajar como instrumento divino sin decirle a Yato, porque está enojado con él. E insisto, ¿cómo culparlo? Pero este le dice que no, pues si Yato no lo libera como instrumento divino, se convertirá en un espectro Nora, revelándonos que Nora no es el nombre de la niña como tal, sino es la forma de llamar a una especie de instrumento errante al servicio de varios dioses, que a lo largo del tiempo ha adquirido diferentes nombres, siendo así un ser detestable, ya que como un gato callejero, pues al tener tantos dueños, es capaz de traicionarlos a todos. Además, Tenjin le comenta que este tipo de espectros hacen los trabajos que los instrumentos divinos no pueden realizar. En eso, la chica le pregunta si no conoce a una mujer Nora de la misma edad que Yuki. Sin embargo, Tenjin se retira de repente y sus doncellas le piden que no le haga más preguntas. Él solo responde que no hablará más sobre ese tema. Mientras tanto, Yato se encuentra curando sus heridas y recuerda su encuentro con Nora. Más tarde, ese mismo día, Hiyori no logra encontrar a Yuki, pero empieza a percibir un aroma diferente al de Yato. Se topa con Bishamon y trata de huir, pero se encuentra con Kazuma. Hiyori huye despavorida, pero Kazuma utiliza un poder de restricción que la deja inmóvil y luego la vuelve invisible ante la vista de Bishamon y sus instrumentos divinos. Hiyori se sorprende de que no puedan verla y cuando tiene la oportunidad se va. Kazuma le advierte a Hiyori que no debería meterse más de la cuenta y le quita el hechizo, permitiéndole moverse. Ella reflexiona sobre su relación con Yato y Kazuma le explica que no lo odia, a pesar de ser su enemigo, ya que le debe mucho. ¿Y qué se supone que le debe? Pues bueno, aún falta para saberlo, pero por el momento nadie sabe. En ese momento Kazuma le pregunta a su amiga cómo se encuentra, ya que su estado es crítico y su enfermedad no es física, sino interna. Hiyori no sabía que estaba tan enfermo. Kazuma le explica a la amiga de Yato que si no se deshacen de Yuki, el pecador, todas las malas acciones que él realice llevarán a un destino terrible para Yato. Enfermará gradualmente hasta la infección se extienda por su cuerpo, y le pide a Hiyori que le ayude, ya que es su compañera. En el parque, Yuki maldice a Tenjin por no darle trabajo y Yato aparece para decirle que tiene trabajo en un supermercado. Mientras Yuki trabajaba, Kuro y Kofuku llegan, a lo que Kofuku recibe un golpe de Yato, ya que es la diosa de la pobreza. Kofuku le dice a Hiyori que le frote la cabeza ya que le duele el golpe. Este le pregunta que qué hacen allí, así que Kuro le dice que tienen un trabajo que no es de su estilo y se lo ofrece a Yato, cuando de pronto nuestro prota recibe otra punzada haciendo que este esté a punto de desmayarse, siendo nuevamente por culpa de Yuki, que se encontraba sospechosamente en la caja registradora. Yato rápidamente se acerca para hablar con él, yendo directamente a la caja notando que todo está bien. Yuki le dice que si pensó que se robó el dinero, diciendo de forma bien dramática que su dios había dejado de creer en él, cuando en realidad se estaba haciendo la víctima, pues este se había robado la caja de las propinas para la caridad y rápidamente es descubierto por todos cuando tropieza con Kofuku. De la vergüenza nuestro pana huye, por lo que Yato sale detrás de él aceptando el trabajo de Kofuku. Hiyori va tras Yato logrando tomar su rostro, diciéndole que debía tratar a Yuki como una persona y no como un simple instrumento. Luego se alejó de él y le pidió que por favor lo entendiera. En ese momento Yato sintió la presencia de Nora, quien quedó cara a cara con Yuki. Nora elogió los ojos de Yuki comparándolos con la hermosa pero indeseable fruta del espino amarillo, que nadie se molesta en recoger a pesar de su abundancia. Cuando Yato aparece, Nora nuevamente se ofrece a ser usada por él. Dios, eso sonó un poco
poco terrible. Yato le pidió a Yuki que se transformara y le aconsejó que ignorara a Nora, centrándose en destruir a un Ayakashi con forma de mariposa, siendo esta la chamba que le había otorgado la diosa de Venezuela. Sin embargo, cuando intentó atacar, se dio cuenta que su espada no tenía filo, lo que lo frustró enormemente. Al voltear, vio a Nora ofreciéndole la mano de nuevo, pero la mariposa lo atacó antes de que pudiera aceptarla. Tras ello, Yato nos explica que a diferencia de Nora, Yuki era el instrumento divino que él había encontrado y llamado por sí mismo. Usando agua sagrada, purificó su espada y lo utilizó para cortar la mariposa en dos. Luego, un hombre de cabello plateado apareció detrás de Nora, quien estaba triste porque Yato la había rechazado. El hombre le dice a Nora que Yato la había cambiado, haciendo que perdiera su reputación como la color escarlata. Así que Nora decide unir fuerzas con este misterioso individuo. Después de derrotar a la Ayakashi, Yato le dice a Yuki que es hora de irse. Por otro lado, Hiyori recordó las palabras de Kazuma, quien advirtió que si no eliminaban a Yuki, Yato moriría. Mientras Hiyori piensa en las palabras de Kazuma en los baños de las chicas, esta gira al escuchar un ruido y ve que es Yato. Este empieza a pegarle con cosas por andar de pervertido, hasta que ve a Yuki y le explica que es un malentendido. Eso hace que se enfurezca más y le pegue con la escoba del baño hasta dejarlo sangrando. Yato, como puede, le dice que está allí para buscar su próximo cliente y abre la puerta de un cubículo de una patada, haciendo que aparezca un chico asustado, que también es golpeado por Hiyori. El chico se disculpa explicándonos que se escondía por sus bullies. Pobre chico, se escondió para que no lo golpearan y al final terminaron cagando la piña por esconderse. Este se presenta y le dice que se llama Manabu Obigawa, de la clase 2A, y este le explica que cada vez que tiene un descanso es acosado por sus compañeros de escuela. Yato suponía que esa era la razón por la cual lo habían llamado, así que imagínate lo duro que le pegaron al pana para tener que haber buscado ayuda en Dios, y especialmente en ese Dios. Manabu se preguntaban por qué le elogian a él y odiaba ese lugar, deseando alejarse de esa maldita escuela. Yato le comentó a Yuki que si se enojara con alguien similar a él podría sentirlo, pero no había razón para hacerlo. Sin embargo, Yuki se enfadó diciéndole que no lo comparara con ese perdedor. Antes de cerrar la puerta, expresa su cansancio por los trabajos que le encomendaban y se marchó. Hiyori llamó a Yato y notó su facilidad para enojarse. Yato se acercó a Manabu y le sugirió que sería beneficioso expresarse como lo había hecho Yuki. En voz baja, le insinúa algo de odio. En ese momento, Hiyori reprendió a Yato por sus palabras a Manabu. Yato simplemente explicó que había encendido la mecha y que cómo terminaran las cosas dependía de Manabu. Hiyori le preguntó si Yuki y él no podían cortar lazos con sus agresores o algo similar. Manabu, visiblemente afectado, se desplomó preocupando a su compañera. Yato le recordó que le había dado una paliza y le dijo que descansara un poco. Manabu pensó que ir a ese lugar podría hacer que Yuki se descontrolara. Mientras tanto, Yuki reflexionó sobre las palabras de Yato y se dio cuenta que no se parecían en nada. Yuki estaba atrapado con el sello y no podía hacer nada al respecto. En el salón vacío encontró una chaqueta de un estudiante y se la puso, preguntándose si se vestía así para la escuela. Luego hizo una simulación en el salón de clases como si realmente estuviera allí, mientras escuchaba a otros chicos hablar sobre abandonar el judo y el torneo de la ciudad y veía a sus compañeros de su edad jugando videojuegos. Yuki anhelaba tener amigos. De repente, Manabu encontró su chaqueta en la basura y pensó que los agresores la habían tirado. En ese momento, escuchó la voz de un Ayakashi que le ordenaba dejar los cuerpos en el suelo y matar a los demás, advirtiéndole que sería el siguiente en morir. Por otro lado, Bishamon visita a Kofuko, quien la recibe con un abrazo. Kuro se preocupó por la situación. Kofuko se preguntó por qué Bishamon estaba allí con tantos instrumentos divinos, insinuando que esperaba que le hiciera predicciones sobre la aparición de agujeros de Ayakashi. Uno de los instrumentos divinos le preguntó a Kuro, el león, sobre lo que era un augurio, y Kuro explicó que a veces Kofuko sabía dónde se abrirían nuevas puertas. Bishamon preguntó a Kofuko si no sabía quién era Yato, y la acusó de crear agujeros para distraerla en su búsqueda de Yato. Kofuko le dijo a Bishamon que no sabía de su historia con Yato y que no era asunto suyo, afirmando que estaría preparada para una gran tormenta si le sucediera algo a Yato. Esto sorprendió a Bishamon y a Kuro. Cuando Kofuko se fue, Kuro la felicitó por ser capaz de intimidar a una diosa tan poderosa. Mientras tanto, en la escuela, Hiyori buscaba a Yato y lo encontró durmiendo en la sala de enfermería. Recordó las palabras de Kazuma sobre la acumulación de dolor si no se purificaba, y al levantarle la camisa a Yato, este la miró. Avergonzada, lo golpea preguntándole por Yuki, así que Yato le dice a Hiyori que se acerca una tormenta, pero no sabe si es por Manabu o por Yuki, pero este vuelve a sentir una punzada. Cuando en el patio de la escuela aparece Manabu con uno de sus agresores, este le pregunta si tiene algún problema. Manabu escucha a la Ayakashi que le dice que tiene que matarlo. Este chico asustado le dice que solo se estaba divirtiendo, y Manabu recuerda sus abusos y le lanza un exacto en su mano, recordando las palabras que Yato le dijo al oído, que si decide pelear le dé uno a su oponente también. El Ayakashi se vuelve más grande y el compañero tiene miedo de que lo mate ya que ha cruzado la línea y tiene que morir, pero escucha las palabras de Yato que si desea perder su humanidad, lo haga. Y de pronto el Ayakashi desaparece, haciendo que su compañero se haga pipí encima
encima del miedo. En eso aparece Hiyori para ayudarlo, pero Yato le responde que se ha podido contener y que estaba listo para usar el agua de purificación si las cosas se ponían feas. Manabu le comenta que recordó sus palabras y que si usaba eso, no pertenecería a ninguna parte nunca más y que no sería humano, y se dio cuenta que tenía que ser fuerte. Hiyori le ayuda a levantarse y Manabu cree que ahora lo seguirán ignorando. Yato le explica que todos los jóvenes de hoy en día piensan que es una competencia por tener amigos. Uno es suficiente y espera que encuentre a uno diferente. Este se alegra y se va. Pero de repente Yato se siente mal mientras Yuki llora con Rincón porque no tiene a nadie y sufre de un dolor intenso en el pecho, ya que sabe que Yuki quiere algo que no puede tener. Este rompe los vidrios de la escuela con un bate. Sí, medio traumadito el niño, ¿no creen? Hiyori se da cuenta de que Yato se desmayó y que la infección lo está matando. Cuando esta sale de su cuerpo e intenta tocarlo, la infección toca la mano de Hiyori. En eso, después de calmarse, Hiyori llama a Yuki y ve que Yato está mal. Este le pregunta que qué pasa y Hiyori le explica que Yato está mal y que cada vez que hace algo malo o peca tiene que aguantar el sufrimiento y aún así él lo soportaba. Así que Hiyori le comenta que debió detenerlo como Yato lo hizo. En eso, los fanas llegan a la casa de Kofuku, pero Kuro al verla monta un límite impidiendo que entren. Hiyori, desesperada llorando, pide que ayuden a Yato o si no morir. Kuro le dice a Hiyori que solo ella puede entrar y le pide a Kofuku que limpie la plaga que trae Yato. Kofuku le dice a Hiyori que el agua que usa proviene del manantial sagrado, que lo utilice para purificarse. Hiyori piensa que Yato la debe usar primero, pero esta le explica que ya es tarde para usar esa agua y que si Yuki no es castigado, Yato podría morir. Mientras Kuro va a buscar ayuda en los santuarios, Hiyori le pregunta cuál sería el castigo para Yuki. Kuro le explica que es la ablución, revelándonos que es una ceremonia para expulsar la plaga. Este le dice que necesitan 3 instrumentos divinos, es por ello que necesitan 2 más aparte de Kuro. Así que este va en su búsqueda, no sin antes amenazar a Yuki con matarlos, y daba un solo paso fuera del lugar donde estaba. Mientras Hiyori se bañaba, reflexionaba sobre Yato y el castigo que Yuki recibiría. Se preguntaba quién podría ayudar a los dioses e instrumentos divinos en su situación. Más tarde, Kuro se encontraba en el templo de Tenjin y se sorprendió al ver el grave estado de Yato. Las doncellas del templo comentaban entre ellas, mencionando que si el ritual de ablución salía mal, serían devorados por un Ayakashi. A pesar de que ninguna de ellas quería ayudar, Mayu, el antiguo instrumento divino de Yato, se ofreció a participar si Tenjin lo permitía. Sin embargo, ninguna otra doncella quería unirse. A pesar de la falta de apoyo, Kuro estaba agradecido por la ayuda de Mayu y se marchó con ella. Recorrieron varios santuarios donde se les negó la ayuda. Tenjin consideraba que un instrumento divino que actuara de esa manera con su amo merecía la muerte. Mientras tanto, Kofuku recibió una llamada de Kuro, quien informó que no podía encontrar al último instrumento divino. Hiyori escuchó esta conversación y vio cómo Kofuku se derrumbaba de preocupación por el estado crítico de Yato. En respuesta, Hiyori se embarcó en la búsqueda de otro instrumento divino. Consideró a Nora por unos breves segundos, pero recordó que ella también mataría a Yuki. Así que se dirigió al santuario de Bishamon y llamó a Kazuma para pedir su ayuda. Mientras tanto, Kazuma estaba reunido con los demás instrumentos divinos cuando llegó una niña y le informó que alguien lo estaba llamando. Sin embargo, cuando Hiyori intentó gritar de nuevo, alguien le tapó la boca. En el santuario de Kofuku, Hiyori le recriminó a Kuro por no haber encontrado otro instrumento divino. Kuro explicó que era difícil encontrar uno para un dios desconocido. En ese momento, Yuki intentó marcharse, pero chocó con Kazuma, el instrumento divino de Bishamon. Kazuma le preguntó a dónde iba, mientras Kuro le preguntaba que por qué estaba allí, dado que Yato era su enemigo. Kazuma respondió que tenía una deuda con Yato y que Hiyori había ido en busca de su ayuda. A pesar de que Kuro no entendía la deuda, se dieron cuenta de que ahora estaban completos. Kazuma le pide a Yato que quite el nombre de Yuki y que lo expulse para que no sea tan doloroso, pero este se niega, donde Kuro solo piensa que la ablución es la única solución. Kazuma le pregunta a Yuki que qué fue lo que hizo, a lo que este responde que nada. Kazuma le reclama a Yuki y le pregunta que por qué no se iba. Kazuma sospecha que se siente culpable y Yuki, visiblemente irritado, le reclama a Kazuma y le dice que está cansado de todos ellos. En ese momento, Kuro le sugiere a Yuki que se quite la camisa y descubren que su espalda estaba llena de Yakashi, lo que le causa tanto dolor a Yato. Ante esta situación, Kuro pregunta a los demás instrumentos si están listos y comienzan el rito de ablución. Ya en el proceso, Kuro y los demás instrumentos divinos purifican a Yuki, eliminando los Ayakashi. Durante el rito, Kofuku les explica que la ablución implica cortar la carne y que es una barrera que solo los instrumentos divinos pueden utilizar. Como antiguos humanos, solo los instrumentos divinos pueden purgar a otros instrumentos divinos. Una vez que comienzan, no pueden detenerse hasta que el instrumento divino se haya confesado y arrepentido de todos sus pecados. A pesar de la resistencia inicial de Yuki, poco a poco comienza a transformarse en un
Ayakashi, lo que lleva a que los instrumentos divinos lo encierren más. Yato intenta levantarse pero escupe sangre y Hiyori trata de detener la erupción. Sin embargo, Yuki grita que al haber robado esas monedas no lo convierten en una mala persona, ya que los humanos tienen muchas cosas que él no tiene. Recuerda las palabras de Nora diciéndole que no aporta nada. Yuki continúa transformándose en un Ayakashi, pero los instrumentos divinos ya no pueden soportar el tamaño de la criatura que se está convirtiendo. Yato intenta llamarlo por su nombre y recuerda cómo lo conoció antes de cruzar al otro lado. Hiyori corre hacia Yuki y le dice que Yato siempre estaría allí para él. Le explica que las palabras que Yato dijo son las de un padre hacia un hijo, y que incluso cuando él lo siguió traicionando y lastimando, Yato continuó soportándolo. Le dice a Yuki que si aún así planea traicionar a alguien como Yato, entonces ya no serían amigos. Yuki, al escuchar su nombre de la boca de Yato, comienza a confesar sus pecados y promete no volver a hacerlo. Gradualmente, los Ayakashis desaparecen de su cuerpo y al día siguiente todos están exhaustos por el rito. Kuro comenta que por eso odia los castigos. Sin embargo, Yato agradece a Kuro por ayudar a Yuki y luego se disculpa con Hiyori. Yato le agradece a su amiga por haberlos traído, ya que probablemente habría muerto en su lugar. También menciona que si hubiera elegido a Nora como uno de sus instrumentos divinos, el insoportable dolor habría hecho que ella lo usara para matar a Yuki. Hiyori llora y los abraza, y también Yuki se disculpa. Después de la traumática experiencia de la ablución, Yuki ha corregido su rumbo y se encuentra trabajando en tiempo parcial para Kufuku y Kuro en su tienda. Hiyori llega a saludar en la tienda y se sorprende de ver a Yuki trabajando allí. Él le explica que al menos quiere devolver el dinero que robó. Kuro comenta que el viejo Kuro no puede decir que no a eso y que finalmente está en el buen camino. Yato llora de felicidad al ver a Yuki trabajando, pero Yuki grita que también llora porque Yato no se gana su propio dinero, lo que hace que Yato sienta dolor por sus palabras. Kuro le pregunta a Yuki si no tiene algo que decirle a su compañera y él responde que ya no importa. Hiyori está intrigada por esta respuesta. Kuro menciona que un nuevo año está por comenzar y Yuki tiene la esperanza de quedarse con sus libros y cuadernos viejos para poder completar sus estudios. Hiyori, con lágrimas en los ojos, accede a su petición, lo que hace que Yato y Yuki lloren de felicidad. En ese momento, Kofuku aparece y le dice que no se olviden de pagar. Hiyori se sorprende y es aquí que la diosa de la pobreza explica que Hiyori les pidió que salvaran a Yato y eso tiene un costo de 5 millones de yenes. Como el favor se hizo 2 veces, serían 10 millones de yenes por su deseo. Yato intenta obtener un descuento como estudiante y Kofuku acepta dejarlo en 1 millón de yenes. Esto alegra a Yato, pero Hiyori no está contenta y lo somete a una llave, lo que hace que Kuro se pregunte a qué federación de lucha pertenece. Luego van a ver a Tenjin, quien los saluda y les comenta que escuchó que Yato estuvo grave. Mayu le explica que permitió que la plaga evolucionara. Nuestro prota le agradece a Mayu por ayudarlo y comienza a pelear con Tenjin por llamarlo tonto y estricto. Hiyori nota que Miyu, una de las chicas del templo de Tenjin, no está presente. Mayu le informa que fue expulsada del templo tras corromperse al haberse cortado las venas, explicando que de alguna manera la mera presencia de Yuki fue capaz de contagiarla, revelando que la corrupción es un tema bastante complejo entre nuestros amigos espíritus. Yuki le pide disculpas ya que todo fue por su culpa. Esta le dice que no se preocupe, ya que eso lastimaría a Yato. Esta le explica que los instrumentos divinos se corrompen fácilmente si no mantienen sus límites, ya que después de todo son seres que habitan en la costa lejana junto a los Ayakashis. Fuera de vista, Mayu le dice a Yuki que debe tener cuidado, ya que la oscuridad siempre está cerca. También menciona que a pesar de todo, Yato nunca lo abandonó. Mayu le dice que tiene que jurar por el nombre que se le dio proteger a su maestro. Mientras tanto, Yato le pregunta a Tenjin en busca de consejos sobre cómo arreglar el estado espiritual de su amiga, ya que después de su accidente, ella se separó de su cuerpo. Aunque él aceptó ayudarla, no sabe cómo hacerlo. Dado que Hiyori ya la ha ayudado en varias ocasiones, quiere hacer lo mismo por ella, pero no sabe cómo. Tenjin se sorprende por el descaro de Yato al hablar de eso, pero este le dice que intente cortar lazos con ella. Al hacerlo, podría arreglar su condición, ya que debido a su estado, ella atrae demasiada atención hacia el mundo espiritual. La mejor manera de curar su estado es cortar el enlace que los une a ellos. Al final del día, Hiyori y sus amigas comentan que tienen exámenes importantes y eligen un santuario para rezar. Una de ellas le recuerda que deben pedir un deseo, como ser altas, viajar, graduarse, etc. Otra recuerda que la gente ha estado hablando de un dios. Hiyori no sabe cómo se llama, pero su amiga le dice que si desea que alguien desaparezca, él lo hará por ti, con una voz tenebrosa. Este dios se llama Rabo. En el camino, sus amigas le comentan que por qué lleva esos libros viejos, y Hiyori les dice que se los dará a un amigo. Luego, en el templo de Kofuku, Kuro les trae un refrigerio mientras trabajan duro. Hiyori ve a Yato acostado y ella no puede creer su descaro, así que lo golpea y se va. Mientras tanto, Hiyori ayuda a Yuki a estudiar, pero Yato toma el libro y comienza a dibujar. Sus amigos se sorprenden ya que lo hace muy bien, pero Yuki se enoja con él por estar rayando sus cuadernos. De vuelta en su casa, su mamá le advierte que tenga cuidado al visitar el santuario de Año Nuevo de noche. Mientras tanto, Yato y Yuki realizan trabajos en una mansión que consiste en limpiar la casa de un perro, lo cual a Yato le parece agradable, y se da cuenta que el suelo tiene calefacción y recibe una llamada de Hiyori. Ella le pregunta si quiere ir a visitar el santuario de Tenjin en la víspera de Año Nuevo esa noche y le informa que
habrá comida. Ambos aceptan rápidamente y se despiden. Cuando llega la hora de ir a rezar, un individuo y Nora los observa mientras caminan. El dios le dice que quiere eliminarla, pero Nora lo detiene y le comenta que puede ser de gran utilidad ya que tiene otros planes. Mientras Hiyori ve a sus amigas enfermas, les pregunta que qué les pasó y si no pensaban ir con todo. Ellas les explican que trajeron dinero para pedir un deseo. Hiyori pide simplemente pasar de grado y poder divertirse con sus amigas. Luego Hiyori ve la silueta de Yato y sin darse cuenta abandona su cuerpo para seguirlo. De mientras Yato y Yuki corren debido a que se les hizo tarde ya que estaban limpiando los pies de un señor. Sin embargo, Yato se detiene al recibir un mensaje que les indica su ubicación donde ven a un Ayakashi y cuando lo derrotan, estos se enfrentan a un ejército de ellos en formas de alacranes. Yato le pide a Yuki que crea en él mientras el mismo individuo los observa desde la cima de un templo y les pide que muestren su poder y el de su instrumento divino. Esa misma noche Hiyori se da cuenta de que Yato no está y cuando decide irse después de seguirlo aparece Nora con una máscara de un solo ojo. Hiyori le pregunta cómo está y si ha visto a Yato, ya que pensaba que lo había visto. Nora le muestra la bufanda de Yato y le pregunta cómo puede dirigirse hacia ella de esa forma, ya que ella es una Ayakashi. Nora le explica que tuvo un papel importante en la ablución y que ese era el momento perfecto para revocar su nombre. En ese momento aparecen unos lobos Ayakashis y Nora les ordena que vayan tras Hiyori y que traten de que padezca un accidente. Cuando Hiyori les pregunta que por qué la atacan, Nora responde que es porque no les agrada. Mientras tanto, Yato se encuentra peleando con el ejército mientras Hiyori corre para salvarse. Sin embargo, es atrapada por los lobos, pero el sol sale y los desintegra. En ese momento aparece Nora y comenta que será el fin para los seres enmascarados. Hiyori le pregunta si no tiene miedo y Nora le responde que lo tendrá cuando sepa lo que pasará. Nora menciona que un dios de la calamidad llamado Rabo ha despertado, lo cual sorprende a Hiyori. Ella intenta hablar, pero Nora le interrumpe y le dice que si alguien lo desea, Rabo puede matar fácilmente a un Ayakashi y que ha venido a matar a Yato. Hiyori le responde que Yuki está de su lado y Nora comenta molesta que Yato se ha vuelto débil a su lado. Nora se acerca y le toca la cara a Hiyori pidiéndole que deje de existir. De mientras Yato intenta acabar de un solo golpe con todos los Ayakashis, lográndolo finalmente. No obstante, Hiyori se despide de sus amigas y cuando llegan Yato y Yuki para visitar el santuario y comer en los puestos, Hiyori no lo reconoce. Tras ello vemos un flashback que nos muestra un combate entre Rabo y Yato en el Japón pasado. Ambos pelean codo a codo matando a todo su paso y tiñendo el río de sangre. Oscuro recuerdo que Rabo revive justo causando otro genocidio con la ayuda de Nora. Pero en el templo de Kofuku Yato comienza a pelear porque no sabe qué le pasó a Hiyori. Ella solo recuerda lo que sucedió por la mañana donde solo recuerda a Yuki y nada más. Él piensa que es una broma y le dice soy yo. Hiyori piensa que ese es su nombre y que es un conocido de Yuki, tal vez un comediante o algo así. Yuki le dice que parece que no ha perdido sus recuerdos. Yato está de acuerdo y le explica que solo se ha olvidado de él, pero que no se preocupe, que podría ser temporal. Yato se niega y hará todo lo posible para que recupere su memoria. Al día siguiente Yato decide llevar a Hiyori y a Yuki a una especie de recorrido, pero Hiyori le dice en voz baja a Yuki que ella solo vino para traer unos libros. Mientras tanto, Yato le comenta que en la calle en la que están fue un lugar donde un dios y cierta chica salvaron a Uesama. Esto sorprende a Hiyori, pero aún no recuerda, y le pregunta quién es el señor y lo llama Yato-san. Esto enfurece a Yato, ya que nunca lo han llamado con tanto respeto. Él le reclama y ella solo le dice que sería descortés llamarlo de otra forma. Entonces Yato toma un cuaderno de la cartera de Hiyori y comienza a dibujar, mostrándole un gato y diciéndole que es Uesama. Hiyori se sorprende y ellos piensan que finalmente ha recordado, pero ella solo le comenta que Yato es un gran artista. Luego Hiyori se despide ya que tiene que irse y le entrega los cuadernos a Yuki, pero cuando se va, Yato la toma de la mano y le pregunta si realmente la ha olvidado, si no la recuerda. Se acerca y le dice al oído que vuelva a la cama con él. Sin embargo, no le da oportunidad de terminar su frase ya que Hiyori lo lanza al otro lado. Por la noche, mientras Hiyori se baña, se pregunta por qué ese chico, refiriéndose a Yato, estaba tan desesperado. Mientras tanto, Yato ha gastado todas sus monedas en cosas relacionadas con el arte para ayudar a Hiyori a recordar. Pero Yuki sigue pensando en cómo sucedió todo esto. De repente se detiene al ver a Nora, quien aparece para decirle que ella ha sido la culpable de que Hiyori no tenga memoria, ya que ha extraído sus recuerdos. Considera que no es necesario que Hiyori recuerde la costa lejana y que sus recuerdos están en una perla. Además, insinúa que es responsable de que la gente no la recuerde, sin importar cuántos deseos cumpla para la gente. Yato le pide a Nora que le explique cuáles son sus planes esta vez, a lo que ella le dice que tenía la esperanza de que él pudiera visitarla. En ese momento levanta parte de su kimono y muestra un sello en su cuerpo. Alguien menciona a Reiki y Nora se transforma en una espada. Justo en ese momento, Rabo, el antiguo compañero de Yato, aparece, dando inicio a una pelea entre los dos. Yuki nota que Rabo quiere matar a Yato, pero Yato le explica que si se contiene, Rabo lo mata a él. Rabo realiza una técnica de agua y Yato intenta escapar, pero Rabo lo sigue. Aquí este tipo está a punto de derrotar
recordarlo y le pide a Yato que recuerde quién es para que vuelva a ser su antiguo yo. Sin embargo, Yuki interviene y evita que Rabo lastime a nuestro chico. Pero, en el proceso, Yuki resulta herido y no puede continuar la pelea. En ese momento, Nora se transforma y le dice a Yato que si logra vencer a Rabo, ella le devolverá los recuerdos a Hiyori. Y luego desaparecen. Mientras tanto, Kazuma se acerca a Kofuku y le pregunta si fue ella quien causó la tormenta. Kuro le responde que no, y Kazuma asume que fue Yato. Mientras tanto, Kuro cuida a Yuki, Kofuku pregunta quién es Rabo y Kazuma explica que es un dios de la calamidad cuyo nombre no se menciona mucho en la actualidad, pero que fue conocido en el pasado. Al mismo tiempo, Yato se encuentra en el templo de Tenjin y Michizane le pregunta quién es Rabo. Tenjin explica que Rabo solía ser un humano y que sirvió como heraldo, un intermediario que se infiltraba en territorio enemigo para realizar trabajos oscuros. Después de completar su tarea, su maestro lo asesinaba para mantener en secreto lo que había hecho. Kazuma en el otro templo termina la explicación señalando que después de su muerte, las personas que habían sido maldecidas lo deidificaron y lo convirtieron en un dios de la calamidad. Yuki no entiende por qué Rabo quiere a Hiyori y Kazuma le explica que a veces las personas desean cosas malvadas, como que alguien a quien odian muere, y que un dios de la calamidad es aquel que responde a esos deseos malvados. Yuki se da cuenta de que Yato peleó junto a Rabo y que nunca lo supo. Kofuku interviene y le dice que Hiyori lo sabía y que no parecía molestarle en lo absoluto, sugiriendo que Hiyori debe amar mucho a Yato. Yuki está decidido a hacer que Hiyori recupere sus recuerdos, pero Yato le pide que se olvide de eso, aunque Yuki no entiende por qué. Esa misma noche Rabo le dice a Nora que no pueden permitirse más pérdidas, ya que el tiempo se les escapa de las manos. Nora simplemente le responde que Yato regresará. Al día siguiente Hiyori piensa que si tan solo pudiera recordar quién es él. Esta recibe un mensaje de Yuki y ella lo esperan al punto de encuentro. Yuki llega corriendo con un bolso y le entrega un cuaderno de imágenes. Le pregunta si quiere verlo y Hiyori asiente. Nuestro chico comienza a narrarle las imágenes mientras ella se sienta en el pasto, al mismo tiempo que Yato ve a Nora con una perla. Simultáneamente Yuki termina de mostrarle el libro a Hiyori y ella aplaude. Luego Hiyori le pide a Yuki que si puede quedarse con el cuaderno, ya que tal vez pueda ayudarla a recordar algo. En otro lugar, Nora le pregunta a Yato si sabe que la luna está en menguante y que ella sabe en qué forma cae. En ese momento, Nora borra otra parte de la memoria de Hiyori y olvida a Yuki. Nuestro chico nota que Hiyori actúa de manera extraña y se da cuenta de que ella no lo recuerda. Le devuelve el libro que le había entregado y se va. En ese momento, Yato siente dolor y le pide a Nora que le explique lo que ha sucedido. Nora le explica que los recuerdos de Hiyori se están desvaneciendo poco a poco y que si no se une a ellos, pronto ella quedará como un recipiente vacío. Esa misma noche, Yato se encuentra con Yuki y le informa que Hiyori también lo ha olvidado, lo cual le causa un gran dolor en el pecho. Yato le asegura a Yuki que recuperarán los recuerdos de Hiyori, pero advierte que esta lucha podría llevarlo a la muerte. Yuki le pregunta si realmente lo cree, ya que esas fueron las palabras de Yato. Al día siguiente, Hiyori tiene el libro en sus manos, pero su madre la llama y ella sale. Yuki llega rápidamente y le dice a Hiyori que lamenta que no tengan recuerdos, y que técnicamente es culpa de Yato, pero él es su maestro, y también sería su culpa. Luego, Yuki le pide a Yato que le diga algo al respecto, a lo que nuestro chico le asegura que recuperarán los recuerdos y que ella debe esperar tranquilamente. Hiyori llora, pero cuando se van, ella toca a Yato mientras desaparece y cae desmayada en la lluvia. Rabo medita sobre su ciclo como dios de la calamidad, cuyo templo está en decadencia, un templo dedicado a los deseos de venganza de las personas que han caído en el olvido de los creyentes, y este nota que Yato ha llegado. Nuestro prota descubre que Hiyori le ha seguido, complicando las cosas, pues tendrá que pelear con el final boss teniendo que cuidarle las espaldas. En eso Rabo le da la bienvenida y Nora dice que hay un invitado no deseado y que es una molestia. Rabo le dice una vez más en guardia y ambos instrumentos divinos se transforman, dando comienzo a la batalla. En ese momento Yato lo intenta atacar, pero Rabo es más fuerte y solo con espada lo empuja llamándolo débil, encerrándolo en una burbuja que Yato no puede romper desde adentro. Por fortuna, Hiyori lo saca de la burbuja y le pregunta si está bien, teniendo ambos un bonito momento que refleja su estrecha relación, lo que recalienta a Rabo al notar la mirada de Yato que se ha ablandado con los años, llamándolo dios débil. Yato al notar su presencia vuelve a pelear, a lo que Rabo lo desafía para que vuelva a ser el dios de la calamidad que él conoce, aquel que poseía esos hermosos ojos consumidos por la depravación, y para traerlo de vuelta ataca a Hiyori con intenciones asesinas, pero Yato le lanza la espada esquivando su ataque y llevándose a su waifu y arma. Finalmente Yato logra escapar de Rabo pidiéndole a Yuki que se lleve a Hiyori. Este preocupado le dice que qué pasará con él. De repente llega Rabo y en su mano tiene la esfera de los recuerdos de Hiyori y la lanza, pero esta antes de que toque la mano de Yato, este la rompe. Las cosas se ponen complicadas pues Hiyori no despierta y Rabo le pide que la olvide, diciéndole que ahora es un contenedor sin voz ni mente, teniendo los huevos de decir que ahora es solo un montón de carne. Todo esto para probar
provocar a Yato, a quien se le puede notar sus viejos y sucios ojos, y de un solo golpe corta a Rabo, dando inicio a una intensa batalla donde vemos a Yato con una ferocidad no muy propia de él, mientras que Rabo sonreía emocionado por haber cumplido su fetiche, empezando a recordar esos viejos tiempos cuando ambos eran dioses de la calamidad. Tras ello, el villano comienza a hacer un ritual que hace que aspire con su ojo a un montón de Ayakashis que rodea su templo. Yato le dice a Rabo que se ha vuelto loco al fusionarse con los Ayakashis de esa manera, pero él le responde que lo hizo para pelear con él hasta la eternidad. Durante la pelea, Rabo corta una montaña y las piedras caen directamente sobre Hiyori. Yuki le informa a Yato sobre la situación y este corre a ayudar a Hiyori. Rabo lanza un poderoso ataque que destruye todo a su paso. Sin embargo, Hiyori se encuentra en un lugar desconocido y confuso, aunque reconoce una fragancia, y Yuki intenta despertarla. Hiyori finalmente despierta, lo que sorprende tanto a Yato como a Yuki, quienes lloran de alegría. Sin embargo, Nori intenta detener a Hiyori, pero la chica logra romper el hechizo por sí misma. En respuesta, Rabo toma a Hiyori y la amenaza con matarla, culpándola de la situación. Ya harto, Yato realiza un rito de exorcismo, lo que hace que Rabo intente detenerlo, pero es demasiado tarde. Nuestro prota logra cortar a Rabo, matando a todos los Ayakashis que estaban con él. Hiyori pide que vuelvan a casa, pero Rabo sigue en pie y aparta a Hiyori. Yato confronta a Rabo y le pregunta por qué hizo lo que hizo. Rabo responde que lo hizo para cumplir más deseos, ya que las personas siempre despreciarán y olvidarán a los dioses de la calamidad, explicando que los deseos de las personas son volubles y ese es su destino, morir por la indiferencia. Sin embargo, al despertar de su sueño de 500 años, ansiaba ser eliminado no por otro dios, sino por aquel que lo conocía. Dice que él será el primero en irse, ya que el destino de los dioses es el mismo. Cuando Yato y sus amigos se dirigen a casita, Yuki le pregunta a Hiyori cómo pudo recordar a Yato. Hiyori se siente sorprendida por la pregunta y se sonroja al mencionar el aroma de Yato como la razón. Yato se acerca a Hiyori y le sugiere que corte los lazos con ellos para vivir una vida feliz, pero Hiyori se niega. Ya en el templo de Kofuku, todos se alegran de que Hiyori haya decidido quedarse con ellos. Yato comenta que Hiyori es cerca sin razón aparente. Ella responde que quiere quedarse con él para siempre. Yato le dice que para cumplir su deseo debe darle una monedita. Ya saben, las reglas son las reglas. Una vez completada la transacción, Yato dice su célebre frase: su deseo ha sido escuchado fuerte y claro, y de esta manera el destino de ambos estará unido para siempre. Y bueno chicos, hasta aquí el resumen de la primera temporada de Naragami. Si quieren ver el resumen de la segunda temporada, pues bueno, vamos a ver si llegamos a la meta de 10.000 likes en menos de 24 horas. Apenas lleguemos, yo me pondré a trabajar de una con el siguiente resumen y se los traeré lo más pronto posible. Así que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Aquí en pantalla te dejo otro video que está muchísimo mejor que este. Ve a verlo, te va a encantar, de eso estoy seguro. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.